Ya saludamos al señor Jorge Serreiner. Él es economista, es titular también de la Comisión de Valores, con quien vamos a conversar acerca del proyecto, del presupuesto, del plan de gasto de la Nación para el próximo año. Quisiéramos tener su análisis y es por eso que ya lo saludamos. Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar en tu programa. La verdad que una de las cosas que sorprende un poco de nuestra forma de ver presupuesto en Paraguay es que a diferencia de lo que hacemos las personas y las familias, es cuánto ganamos y en función a ello cuánto podemos gastar. Nuestro modelo presupuestario público es cuánto queremos gastar y después buscamos a la desesperada dónde sacar el recurso. Y ese es un enfoque muy peligroso que se hace año tras año y ahora se vuelve a confirmar de que así actuamos. O sea, primero vemos en qué es lo que vamos a gastar, qué es lo que vamos a hacer y luego tratar de encontrar los recursos. Y eso se está confirmando nuevamente y en un ambiente bastante, digamos, negativo para la economía en su conjunto. Ese es el primer aspecto crítico que quiero compartir. Si me están escuchando bien, porque me da la impresión Lo de que escuchamos perdimos el perfectamente. contacto. Lo escuchamos perfectamente. ¿Usted no escucha bien? Sí, 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 pensé que se fue la señal. Le estaba explicando que una de las cuestiones que se ha repetido por muchos tiempos es que cada ministerio va a negociar su presupuesto sin respetar las pautas del Poder Ejecutivo. Es como una falta de respeto al propio presidente de la República o ni qué decir también al ministro de Hacienda que por todos los medios trató de dar señales de cierta austeridad, aunque no fue austero el presupuesto remitido, pero lo grave que está pasando en este momento es que cada ministro o cada entidad por su parte va y negocia su presupuesto sin tener en cuenta la realidad que vive el país. Y ese sí es un aspecto sumamente delicado y hay que poner la alerta máxima para que no aprueben cosas que no tienen forma de financiarse. Nuestro país va a entrar, si bien hay una señal de recuperación desde el punto de vista del sector agrícola que habíamos conversado en su momento, esa parte de recuperación no es suficiente como para generar los ingresos al sector público para financiar estos gastos. Por lo tanto, una de las cosas que personalmente yo hubiera esperado es algún tipo de señal como lo están haciendo otros países como Chile, Uruguay, es hacer un recorte bastante fuerte de la remuneración de cierto nivel para arriba. Por ejemplo, aquellos que ganan 3 salarios para arriba, hacerle un recorte de 15 o 20%, todos, eso incluye al presidente de la República, los directores de la binacional, etcétera, etcétera, como para contribuir a que se aliviane ese presupuesto, porque cuando uno hace un contraste entre lo que vive el sector privado hasta hoy y lo que ha vivido en los meses tan críticos de abril, mayo, nos encontramos que la variable de ajuste del sector privado ha sido el empleo, mientras que en el sector público no se perdió un solo empleo, ni siquiera se perdió su salario. Por lo tanto, esa es una señal política que debe venir del propio presidente de la República y esforzar todo su liderazgo como para que se apruebe un presupuesto que incluya la reducción por todo el 2021 y 2022 de una porción del ingreso de las personas que superan cierto nivel, llámese a partir de 3 salarios mínimos o 2 salarios mínimos, pero esa es una señal que faltó a este presupuesto. O sea, es simplemente remitir casi lo mismo, la misma estructura de gasto, no hay mejora en la calidad de gasto y es preocupante. ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de una cuestión que no debemos dejar pasar, como bien decía, que es la situación o el filtro en lo que hace a la política? Porque hablamos de un estudio bastante técnico en donde se dan los detalles pormenorizadamente también. Y en atención a esto, ¿cómo pueden avanzar de manera conjunta? Da un ejemplo de una economía familiar en donde se reúnen en la familia y dan o ponen los números sobre la mesa. En este caso, ¿por qué no se da eso? ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de una cuestión política y una cuestión técnica en lo que hace el análisis del presupuesto para el próximo año? En mi opinión, se reduce en una sola palabra, liderazgo. Si el presidente de la República tiene suficiente liderazgo,
lo que va a hacer es instruirle a todos sus ministros, esto que yo acabo de remitir al Congreso, nadie va a modificar. Fíjese, la primera pelea pública es entre Hacienda y Ministerio de Educación. O sea, en un contexto tan fuerte, tan delicado para el país, que el ministro de Educación, por razones X, insista en que debe ajustarse el salario a los docentes, no es un mensaje apropiado. O sea, debió cambiarlo inmediatamente el presidente de la República como señal de que el país necesita señales de autoridad. O sea, a mí me preocupa muchísimo la señal de debilidad que muestra el presidente de la República en ese sentido. O sea, no debe permitir que ninguno de sus ministros vaya y salga de lo que remitió el Poder Ejecutivo. Esa es la primera falencia, no solo ahora, sino de años anteriores. ¿Cómo Si se eso no se logra? corrige, nos tenemos el problema eterno de que vuelve a conseguir cada ministro sus pedazos adicionales y cuando uno suma esos adicionales, resulta que el presupuesto es infinanciable. Y ese sí es un aspecto crítico y grave para la situación que vive nuestro país. ¿Cómo se puede lograr el equilibrio cuando hablamos de austeridad y por otro lado una necesidad importante también de mayor inversión, principalmente en los programas sociales? Porque se habla también de la necesidad que hoy existe en el país y pareciera ser que hablamos de una situación antagónica cuando hablamos de, por un lado, austeridad y por otro lado, la necesidad que hoy día existe también en mayores inversiones en obras, mayores inversiones principalmente en el sector social también en los programas. Correcto. El punto crítico acá es distinguir si la institución pública hace como algunas instituciones privadas también, que por grupos trabajan y una semana entera un grupo no trabaja, pero se le paga el 100%, eso no es austeridad. O sea, en el sector privado se aplica la reducción salarial y también la carga horaria. O sea, aquellas empresas que dicen, nosotros vamos a trabajar solo el 60% por convenio y por el Código Laboral lo permite, digamos, por hasta 3 meses o 4 meses, vos podés decir, ok, los viernes de tarde dejamos de venir, eso implica 10% de reducción de carga laboral y concomitantemente yo te puedo reducir también tu salario en ese porcentaje. Eso hubiera sido una señal política fuerte de parte del Poder Ejecutivo, decir, señores, nosotros tenemos que reducir la carga laboral para que no implique un impuesto al salario, porque ese es el punto crítico en términos laborales o derechos adquiridos. Si yo le reduzco 10% su salario, debería reducirle su carga laboral en ese porcentaje, pero en la realidad se le redujo a muchos de ellos más del 50% la carga laboral, pero sin tocarle la remuneración. Ahí es donde hay la inconsistencia de austeridad. Austeridad significa justamente, así como el sector privado se está ajustando muy fuerte y la variable de ajuste fue el empleo, esa señal no hay en el sector público. Austeridad tiene que ser desde ese punto de vista, no comprar cosas superfluas, privilegiar las inversiones, revisar todos los tipos de gastos que sean superfluos, revisar los salarios que superen desde, yo diría así para entendernos, desde 10 millones para arriba tiene que tener ajustes graduales que puede llegar hasta el 30 o 35%. Debe hacerse esa señal, porque si no, no es un presupuesto austero. Lo que envió no es un presupuesto austero. Por Le último, garantizo que, sí, perdón, por último, ¿qué piensa de la deuda, de asumir nuevas deudas? yo ya manifesté mi opinión contraria a ello. Nuestro país cuando llegó al 35% en el 2002 ya no pudo pagar su cuenta y nosotros estamos orillando ese porcentaje porque reitero el concepto que usé y sigo usando, es que no se debe usar deuda sobre el PIB como un indicador así simple y fácil de explicar. No, tiene que ver cuánto de los ingresos tributarios insume el servicio de la deuda. Y en este momento ese porcentaje ya le obliga al sector público a no pagar. Y no pagar significa me endeudo para pagar mi deuda. Y esa es la situación en la encuentra. Y el otro aspecto que no se está discutiendo es que, por ejemplo, en dólares debe al 5%, pero el tipo de cambio interanual, o sea, agosto a agosto o septiembre a septiembre, subió casi 15%. Eso significa que en guaraníes
al sector público le cuesta ese préstamo externo 20% anual, frente a 8 o 9 que le cuesta en guaraníes en el mercado local. Son situaciones financieras que debe analizar cualquier ministro de Hacienda o cualquier equipo económico, porque si no, parece que sea una tasa baja, 5% en dólares, pero cuando el sube tipo de cambio tipo 15, 14%, como subió interanualmente hablando, el costo financiero en guaraníes es del 20% y no del 5% como quieren mostrarnos. Sí, O con sea, esto nosotros el también, camino a endeudar no es lo correcto. Acá tenemos que hacer recortes de gastos superfluos y sí, hay sí, muchísimos gastos superfluos sin en el dudas, sí, sector público. nosotros también en este sentido que acompañamos siempre las declaraciones justamente de los especialistas y en este caso por eso valoramos también su análisis y agradecemos su tiempo por explicarnos y dar detalles también a los televidentes de cómo estamos esto y de qué perspectiva también o qué debemos de tener en cuenta justamente para tener una interpretación mucho más amplia de lo que significa o lo que significaría para el país este proyecto de presupuesto. Muchísimas gracias. Encantado.